Compañeros, somos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Somos del curso de Tipología y Lógica Estructural con el arquitecto Arnoldo Morales. En el siguiente video se presentan las estructuras formadas por cables, también llamadas funiculares. Partiendo de una breve introducción histórica, abordaremos temas que incluyen la descripción de las características y el comportamiento de un cable, elemento estructural que trabaja tensión. El cable es un elemento flexible que, sujeto a cargas externas, adquiere una forma concreta llamada funicular, que depende de la magnitud y posición de las mismas. Desarrolla solo esfuerzos de tracción, por lo que, junto con la alta resistencia del material, hace que constituya una estructura bastante ligera. Las primeras estructuras formadas por cables fueron puentes colgantes y posteriormente puentes atirantados. Hasta finales del siglo XIX no se utilizaron para cubiertas de edificios de grandes luces. Los funiculares se han utilizado extensamente a lo largo de la historia. Hay muchos ejemplos de puentes colgantes en China, India y Sudamérica con materiales de tipo bambú, cañas o cuerdas, aunque hay evidencias de puentes hechos con cadenas en China en el primer siglo después de Cristo. También se utilizaba para construir tiendas e incluso en estructuras importantes, como es el caso de los anfiteatros romanos. El primer puente colgante en el mundo occidental es el Jacobs Creek Bridge, en Pensilvania, de James Finley, construido en 1801. La innovación de este puente fue la introducción de un tablero fijo que impedía que el cable y el propio tablero cambiaran de forma como consecuencia del tráfico de vehículos. Muchos autores consideran, sin embargo, que fue John y Washington Roebling los precursores de los puentes colgantes modernos de grandes luces, con su puente de Brooklyn, en el que utilizan un segundo sistema de cables para contrarrestar la acción dinámica del viento. El uso de cables en edificios se desarrolló mucho más lentamente, debido a que había menos necesidad de cubrir grandes luces y a los problemas que creaba su aplicación. En 1896 se marca el principio de las aplicaciones modernas de las estructuras de cables a los edificios, aunque la evolución real de las mismas se inició en la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces se han construido un gran número de edificios representativos con estructuras de cables, siendo el acero galvanizado y el acero inoxidable los materiales más utilizados actualmente. Una de las partes más importantes de estas estructuras son los cables. ¿Pero qué es un cable? Es un material flexible con una forma determinada, fijado por sus extremos y que puede sostenerse por sí mismo y cubrir un gran espacio. Los cables son estructuras sin rigidez a la flexión debido a la pequeña sección transversal en relación a su longitud, por lo que la carga se transforma en tracción y hace que el cable cambie su forma según la carga que se le aplique. Las características de un cable son que son altamente resistentes a esfuerzos de tracción pura. La forma responde a las cargas. Cualquier cambio en las condiciones de carga afecta la forma. Carecen de rigidez transversal. Las cargas pueden ser muy grandes en relación al peso propio. No constituye una estructura autoportante. Podemos conocer dos tipos de cables. Estos pueden ser cordones, formados por alambres arrollados helicoidalmente, de manera que quedan colocados de forma regular. Tienen más área metálica para el mismo diámetro, por lo que son más resistentes y rígidos. Ahora los cables, formados por varios cordones arrollados helicoidalmente, alrededor de un núcleo o alma, que puede ser una cuerda de fibra textil, un cordón de alambre, un alambre o un muelle helicoidal. Se designan conociendo su composición o número. Cuando se estudia el comportamiento general de los cables, se debe entender que el cable adopta la forma de un polígono. La intensidad de las tracciones desarrolladas en el cable
y de los empujes en los apoyos depende de la magnitud y posición de la carga aplicada y de la flecha. Por eso, cuanto mayor sea la flecha, mayor será la longitud del cable tendido entre los dos puntos fijos y menores los esfuerzos de empuje. Debido a su falta de rigidez, las estructuras formadas por cables deben estabilizarse frente a los cambios constantes de forma producidos por la variación de las cargas, así como frente al efecto dinámico del viento. Una forma de estabilizar estas estructuras es a través del uso de elementos rígidos. Como podemos ver, el cable adopta la forma que le dan los elementos rígidos. Las estructuras funiculares actúan bajo las cargas y bajo las tensiones que dichas cargas ejercen sobre los cables. Por lo tanto, podemos demostrar a través de este modelo a escala la fuerza que actúa a través del cable. Cortando un extremo, podemos ver cómo la tensión de este cable volcará la estructura hacia este lado. Estructuras superficiales formadas por cables. Se caracterizan porque los cables trabajan conjuntamente formando estructuras superficiales o incluso bidimensionales. Se utilizan fundamentalmente para cubiertas y en ellas los cables se disponen paralelamente y de forma radial, llegando a cubrir luces entre 45 y 135 metros. Las grandes deformaciones producidas por las cargas y los cambios de temperatura pueden provocar problemática de estanqueidad. En las cubiertas cilíndricas la evacuación de agua es sencilla. En las cóncavas el agua debe recogerse en el centro o bien bombearse hacia las paredes exteriores. Estas estructuras pueden ser estructuras de curvatura simple formadas por una única familia de cables, como por ejemplo la terminal del aeropuerto de Dulce de Heneros Haarim, en el que las vigas del borde y los pilares inclinados ayudan a transmitir adecuadamente los empujes. Estructuras de doble curvatura formadas por dos familias de cables que se cruzan con distinta curvatura o incluso opuesta. Estructuras de doble capa en la que las dos familias de cables distintas curvaturas se sitúan en un mismo plano vertical y se conectan entre sí. Con esta última tipología se consigue amortiguar satisfactoriamente las vibraciones producidas por el viento, tal y como se mencionó antes, como por ejemplo el National Stadium Bukit Jalil, Malasia, en Kuala Lumpur. A lo largo de este tema hemos visto los diferentes tipos de cables, su comportamiento frente a la actuación de los diferentes tipos de cargas y soluciones para conseguir que sean estables y que la transmisión de los empujes se efectúe convenientemente. Asimismo, hemos llegado a grandes conclusiones acerca de este tema. Una de las grandes conclusiones que hemos sacado es que cuando buscamos cubrir grandes luces y que esta a la vez sea altamente económica, podemos hacer uso de las estructuras funiculares. Como segunda conclusión,